Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Restablecimiento de derechos con enfoque de género, que hace parte del ciclo de capacitación en derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. A través del modelo de enfoque diferencial de derechos, se busca acercar a la realidad social con modelos operativos flexibles y con la estandarización de los procesos que den cuenta de las características y necesidades específicas de ciertos grupos poblacionales que adicionalmente demandan mayor atención, discriminación, vulnerabilidad o riesgo, al igual que por ser sujetos de especial protección constitucional, como lo son los niños, niñas y adolescentes. La conferencia de hoy tiene como propósito desarrollar el tema del restablecimiento de los derechos con enfoque de género en los niños, niñas y adolescentes, reconociendo su dignidad como constitutiva e inherente a su condición de ser humano. Asimismo, presentar la importancia que impone esta perspectiva en cuanto al reto social de cambio en lo estructural como en lo relacional, que deberá hacerse realidad en los programas, proyectos y servicios dirigidos a este grupo poblacional específicamente. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Luz Carolina Tamayo Gómez, quien es abogada, magíster en Justicia y Derechos Fundamentales con énfasis en Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho de la Universidad Externado, especialista en Derecho Constitucional y de Familia. Actualmente se desempeña como comisaria 13 de familia de Teusaquillo en Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada del día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Luz Carolina Tamayo, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual. El día de hoy me correspondió en esta conferencia virtual hablarles un poco en relación al tema restablecimiento de derechos con enfoque de género. Es importante para iniciar hablar un poco sobre el concepto y el desarrollo jurisprudencial que ha tenido el concepto de género y su enfoque en nuestro país. La palabra género de por sí nos resulta un tanto problemática y su significado aún sigue en construcción, pues esto implica no solo abordar la historia de las mujeres, sino también la de los hombres y demás grupos de género. Por tanto, hablar de género implica no solo revisar diversos estudios y posturas feministas, sino ampliar a una visión historicista y reescribir una historia plural e incluyente que dé cuenta, por un lado, de las experiencias de mujeres, adolescentes y niñas, población esta que ha estado oprimida desde hace varios milenios, y por otro lado, de la comprensión de sus desigualdades, de su situación socioeconómica, cultural, política, jurídica y también étnica. Hablar de género nos resulta entonces que sigue siendo complejo, dando cuenta de ello como un fenómeno social que implica ir más allá de esa mirada historicista o política y exige comprender las realidades de género, sus búsquedas, sus subjetividades,
sus relaciones y sus expresiones. La perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura, la política, la justicia, desde las mujeres y con las mujeres, adolescentes y niñas. El concepto en términos generales, desde diversas aristas que se ha venido decantando y construyendo, se refiere a interpretaciones sociales y culturales sobre el sexo biológico, aquello lo que se considera femenino y masculino en un determinado espacio cultural, los roles y las relaciones entre los sexos. El género entonces así se constituye una parte central de la identidad personal. La visión y valores acerca del género en una sociedad en particular se encuentran internalizados y a su vez dan forma a las percepciones, a las actitudes, conductas y decisiones posteriores. A pesar de unos factores políticos y sociales tales como el estatus, la clase social, la identidad étnica, la religión, las discapacidades, también afectan las oportunidades y las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes. El género incide sobre todo estos factores de manera determinante. Así pues, las relaciones de poder que subordinan a las mujeres a un estatus inferior frente a los varones constituyen un aspecto fundamental y transversal que debe ser tomado en cuenta en todos los espacios públicos y privados para acortar las brechas de desigualdad e inequidad existentes en la sociedad por razones de género. El desarrollo que ha tenido el concepto de enfoque de género en nuestro país, específicamente en torno a el tema relacionado con niños, niñas y adolescentes, lo hemos encontrado desarrollado de manera legal en el artículo 12 de la ley 1098 del 2006, nuestro Código de Infancia y Adolescencia. Dicha normatividad expresa que se entiende por perspectiva de género el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social. Esta perspectiva se debe tener en cuenta en la aplicación del código en todos los ámbitos en donde se desenvuelven los niños, las niñas y los adolescentes para alcanzar la equidad. El tema del enfoque de género en nuestro país ha tenido abundante desarrollo jurisprudencial, dada la importancia y la trascendalidad que tiene en la administración de justicia. Tenemos en la última década la sentencia T-954 del 2006, la sentencia T-447 del 2019, que nos habla a nosotros de la protección del derecho y a la identidad de género de los niños, niñas y adolescentes, la T-335 del 19, que nos habla del principio de igualdad y prohibición de discriminación en razón a la identidad de género de niños, niñas y adolescentes, y una que resulta fundamental en lo tocante al proceso de restablecimiento de derechos, la T-468 del 2018, que nos recoge el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, el derecho a tener una familia, no ser separada de ella, lo mismo que la sentencia T-384 del 2018. Asimismo, encontramos que es importante conceptuar sobre la aplicación del enfoque de género en la justicia. Cuando empezamos a escuchar del enfoque de género, de la perspectiva de género, en el común se ha
intronizado la idea que resulta discriminante o excluyente para ciertos sectores de la sociedad, desconociendo un poco la esencia de este concepto surtido a partir de la década de los años 70 en el mundo y que ha venido cogiendo cuerpo en todas las aristas de la sociedad. Para ello es menester precisar que, contrario a esa idea, el enfoque de género busca, por el contrario, conllevar estas situaciones al principio de igualdad y a la dignidad humana. Busca que se hagan las diferenciaciones que de suyo y de tiempo atrás han venido siendo injustificadas a un sector o a un grupo de la población. El enfoque de género nos permite que no se siga dando la perpetuación de conceptos sociales errados sobre este grupo de personas y que permiten permear que no se siga dando esta mayor segregación y por ende se mantenga este retroceso social, cultural y económicos en países en que no la previenen. Se debe tener en cuenta que el trato diferencial en razón del sexo es contrario, no solamente en torno a los tratados internacionales de derechos humanos, sino a nuestra propia Constitución política, que en su artículo 13 consagra de manera clara el derecho a la igualdad y no discriminación. En contexto, ¿qué nos permite a nosotros entonces la teoría de género? Nos permite leer e interpretar una norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan y al mismo tiempo la forma en que estos afectan de manera diferenciada a quienes acuden a demandar justicia, porque su metodología permite reconocer los símbolos y arquetipos que se encuentran en la trama del caso concreto que se pretende evaluar y reconocerlos en la escala de valores de las personas encargadas de procurar y administrar justicia. Por lo tanto, las teorías que construyen los modelos de justicia y específicamente se ubican desde el feminismo hacen referencia a la perspectiva, la cual construye y justifica una mirada diferente para comprender los problemas de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas. En otras palabras, la perspectiva de género resuelve problemas de estos grupos poblacionales. Por su parte, el concepto de enfoque hace referencia a el método y recordemos que método en griego significa el camino, es decir, el enfoque de género es el paso a paso por el cual se transitan los propósitos y objetivos a alcanzar. Así las cosas, una vez justificado este modelo de justicia que implica la revisión de los problemas de las mujeres, niñas y adolescentes de manera diferencial, la perspectiva de género requiere de un método para la aplicación específica en los casos concretos, a saber, el enfoque de género. Actualmente en Colombia tenemos un flujo normativo interno y externo como referentes para la aplicación del enfoque de género. Esta orientación viene desde declaraciones, convenios y pactos internacionales, dentro de los cuales los más importantes están la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre los Derechos de Niños y de las Niñas de 1959, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, adoptados por la Asamblea General de la ONU, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y que fue también la génesis para nuestro anterior Código del Menor, hoy conocido a través de la reforma correspondiente como el Código de Infancia y Adolescencia. Contamos también con la Convención para erradicar todas las formas de discriminación, y es importante hacer mención en torno al tema de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, la Convención de Obtención de Alimentos en el Extranjero, que se suscribió en Nueva York en el año de 1956 y que ha sido acogida en Colombia a través de la sentencia 305 de 1999. Eso como referentes normativos internacionales. También está la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. Y ya en nuestro flujo normativo interno nos partimos de nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política de 1991, en sus artículos 42, que nos habla de la familia, el artículo 44, la prevalencia de derechos de niños, niñas y adolescentes, artículos 93, el 94, 214, en su numeral segundo. Así también contamos con la Ley 12 de 1991, cual es la aprobatoria de la Convención de los Derechos del Niño, y la Ley 265 de 1996, que es la Convención relativa a la protección del niño y cooperación en materia internacional, que está suscrita en La Haya. Por supuesto, el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 de 2006, el Código Civil y ya últimamente en lo tocante a los procesos de familia, estatuido en el Código General del Proceso. Es importante tener en cuenta que este reconocimiento que se da en materia internacional es bastante amplio. Y esta concepción se da desde una perspectiva humanística que busca o que propende por la mayor protección de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensión, o desde una perspectiva ética que sostiene que solo una adecuada protección del niño, niña y adolescente garantiza la formación de un adulto sano, libre y autónomo, tal como lo precisa la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 55. La respuesta entonces de la justicia y del derecho a estos planteamientos ha consistido en reconocerle al niño, a la niña y al adolescente una caracterización jurídica específica, fundada en sus derechos prevalentes. Tal reconocimiento ha quedado plasmado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de la Niña y del Adolescente, así como también en la Constitución Nacional, específicamente en los artículos 42 y 44, y en todo el flujo normativo contenido en el Código de Infancia y Adolescencia. Como piedra angular de este reconocimiento, siendo la Convención sobre los Derechos del Niño, este es un tratado internacional que recoge los derechos de este grupo poblacional y que es el primer instrumento jurídicamente vinculante para los estados parte que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como agentes sociales y como titulares activos de sus propios derechos. Tan es así que dicha convención ha estatuido el Día Internacional de los Derechos del Niño para el 20 de noviembre de cada anualidad. Se desarrolla desde dicha Convención de los Derechos del Niño su principio rector, y este principio rector está recogido en su artículo 3 cuando nos habla a nosotros del interés superior del niño, y esta misma disposición convencional
fue traída a nuestro, o incorporada a nuestro Código de Infancia y Adolescencia. El interés superior del niño indica que todas las acciones que conciernen a los niños, niñas y adolescentes deberán ser atadas y en aras a su interés superior, la que se convierte en el fundamento principal, no solo de la Convención Internacional, sino de los dispositivos normativos que así la regulen en los Estados parte. En este marco se estableció, por un lado, entonces, que los niños, niñas y adolescentes son seres humanos competentes, con derecho a ejercer influencia sobre los asuntos que afectan su vida, y por otro lado se reconoce que viven en condiciones de permanente vulnerabilidad de sus derechos, por lo que necesitan apoyo y protección especial por parte de los estados. Significa entonces un poco que juzgar en Colombia en el proceso de restablecimiento de derechos con perspectiva de género es recibir la causa y analizar en el asunto o en el proceso si se vislumbran situaciones de discriminación entre los sujetos o asimetrías que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de manera diferentes a efectos de romper esta igualdad. Tenemos entonces que siempre que se encuentra involucrados los derechos de un niño, una niña o un adolescente, tenemos que en esa contienda la otra persona al otro lado de ella generalmente o es un miembro de su propia familia o es una persona adulta. Por ende, juzgar con perspectiva de género tiende a romper este paradigma de desigualdad. Y aquí corresponde aprender a manejar las categorías sospechosas al momento de repartir este concepto en la carga probatoria. Por ejemplo, cuando se está frente a este grupo poblacional, a mujeres o a otro grupo de diversidad étnica en Colombia, tal como reiterativamente, insisto, lo ha venido recogiendo la jurisprudencia, no solo de la Corte Constitucional, sino también de la Corte Suprema de Justicia. Significa entonces que juzgar con perspectiva de género conlleva para el operador de justicia tener conciencia de que ante una situación diferencial por la especial posición de debilidad manifiesta, el estándar probatorio no debe ser igual, como ocurre con la situación de un niño, una niña o adolescente, por ejemplo, cuando está expuesto a una situación de maltrato infantil o de vulneración de sus derechos. Aquí entonces el funcionario judicial tiene el deber de aplicar el derecho a la igualdad en sus decisiones e introducir este enfoque de género para disminuir dichas vulneraciones frente a este grupo poblacional que requiere protección especial y reforzada. Significa entonces o implica que se deben romper patrones socioculturales de carácter patriarcal en el ejercicio de los roles hombre-mujer que en principio han sido históricamente roles de desigualdad. Razón por la cual, para dar cumplimiento a toda esta normatividad nacional e internacional que plantea el enfoque de género como este reconocimiento al principio de igualdad y a la garantía de la no discriminación en razón del género, se debe tener una mente abierta al cambio, sin adherencias a una forma de entender la problemática, de romper estereotipos y además de tener la capacidad de integrar el tema del enfoque de género de una manera sistémica y no fragmentada o aislada. Enfrentar este tema con una mente abierta requiere ser consciente de estos estereotipos y preconceptos
que cada uno de nosotros ha interiorizado. También es importante reflejar que se viene también desarrollando el concepto del enfoque diferencial. Respecto de este, no existe mayor claridad jurídica o conceptual respecto a su significado en Colombia. Hay varias vertientes, una de ellas por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en que se indica que el enfoque diferencial es un método de análisis que quiere visibilizar las formas de discriminación hacia grupos considerados diferentes a una sociedad hegemónica. Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia ha considerado el enfoque diferencial como un método de análisis, actuación y evaluación para cualificar la respuesta del Estado en garantía de derechos. Así pues, entonces, el enfoque diferencial debe involucrar las condiciones y posiciones de los distintos actores sociales como sujetos de derecho, desde una mirada de un grupo socioeconómico y de las variables implícitas en el ciclo vital, niños, juventud, adultez y vejez. Así también en Bogotá, para la Alcaldía Mayor, Secretaría de Integración Social, el enfoque diferencial identifica las características que comparten las personas con el objetivo de potenciar las acciones diferenciales que materialicen el goce efectivo de sus derechos. Para el Ministerio del Interior, el enfoque diferencial puede entenderse como un conjunto de acciones que al dar un trato diferenciado a algunos grupos poblacionales contribuye a reducir la brecha existente entre los distintos o diferentes segmentos de la población. De manera categórica, la Corte Constitucional en el año 2012, con la sentencia C-253A del 29 de marzo, aportó para la concepción de este enfoque diferencial una noción más precisa y modulándola para el tema de la actuación judicial y el concepto de este enfoque en el tema de la justicia y del derecho. En dicha oportunidad, la Corte Constitucional indicó que se traduce el enfoque diferencial en la adopción de una serie de medidas encaminadas a enfrentar la situación de vulnerabilidad acentuada de algunas víctimas en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por ende, la Corte en esta providencia indica que las leyes y la justicia deben contribuir a eliminar los esquemas de discriminación y marginación y por ende ofrecer medidas de protección, asistencia y reparación a los miembros de los grupos expuestos a mayor riesgo de violación de derechos fundamentales, entre los que están las mujeres, los jóvenes, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad, líderes sociales, nos indicaba esta sentencia del 2012. Es así pues entonces que en el marco de la jurisprudencia nacional se ha enfatizado que el enfoque diferencial y el enfoque de género está encaminado a propiciar que personas históricamente discriminadas y de especial protección constitucional puedan, en términos de igualdad, acceder, usar y disfrutar de los bienes y servicios de la sociedad y por ende de la garantía y protección de sus derechos. Así pues, este enfoque, el enfoque de género y el enfoque diferencial se constituyen en la respuesta a un principio de justicia y de equidad frente a diferencias que deben ser examinadas.
Reconoce así la existencia de grupos poblacionales que por sus condiciones y características de transcurrir vital, de género, de orientaciones e identidades de género, son más vulnerables y requieren un abordaje ajustado a sus necesidades y particularidades para disminuir situaciones de inequidad que dificulten el goce efectivo de sus derechos fundamentales, buscando así lograr la equidad en el derecho a la diferencia. En lo tocante a lo relacionado con el proceso de restablecimiento de derechos, es importante que tengamos en cuenta en su aplicación la armonización de los principios rectores que en Colombia estatuyen los derechos de niños, niñas y adolescentes. El principio o el principal derecho reconocido en nuestra Constitución nos habla de la protección prevalente de niños, niñas y adolescentes, que está incorporado en el último inciso del artículo 44 de nuestra Constitución Política, al señalar que los derechos de los niños prevalecen sobre los de todos los demás. De acuerdo a todo el desarrollo jurisprudencial, ¿esto qué significa? Significa que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional. Son personas especialmente vulnerables en razón de la etapa del crecimiento físico y el desarrollo mental en la que se encuentran y por ende requieren de protección y cuidados especiales que garanticen su desarrollo armónico e integral, teniendo derecho a recibir por parte del Estado un trato preferente. Asimismo, la jurisprudencia ha insistido en indicar que este principio rector es una obligación para respetar esta prioridad en cualquier decisión, no solamente en el campo administrativo, sino también judicial. Por ende, cuando se entra en colisión o conflicto de derechos de los niños, niñas y adolescentes con los derechos de otros. A su vez, se debe reconocer entonces el protagonismo que para la garantía y prevalencia de esta aplicación da cuenta la familia, da cuenta la escuela, la institucionalidad educativa, la comunidad y el territorio, porque son estos los escenarios reales en donde se transcurren estos derechos y se desarrolla por ende la vida de los niños, niñas y adolescentes. Este interés superior de carácter prevalente se encuentra desarrollado ya a nivel legal y normativo en el artículo 8º del Código de Infancia y Adolescencia, donde compele a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos de los niños y las niñas. Ello implica que las medidas que se adopten para proteger integralmente a un niño o a una niña deben basarse en la legislación que otorga esta efectividad y exigibilidad de sus derechos. Por otra parte, debemos recordar que la Corte Constitucional también en torno al interés superior del niño ha desarrollado un principio conocido como el principio pro infans en reiteradas y numerosas providencias. Entre estas está la sentencia C-019 de 1993, en la cual se puntualizó que la protección especial de los niños y la prevalencia de sus derechos frente a los derechos de los demás son principios consagrados ya en diferentes normas de carácter internacional. De igual manera, se señaló en la sentencia T-283 de 1994, al recoger lo anunciado en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata que establece una mayor garantía para los niños, niñas y adolescentes
y una responsabilidad especial del Estado en el cuidado y protección de sus derechos, haciendo así eco al principio de igualdad y no discriminación sin distinción alguna. Se precisa en esta sentencia que esta aplicación debe darse independientemente del sexo, identidad de género o ciclo vital en que se encuentre el niño, niña o adolescente. Esta se constituye entonces en un principio universal de la garantía a la vida, a la supervivencia, a el reconocimiento del desarrollo físico, mental, espiritual, moral y psicológico que requieren los niños, niñas y adolescentes, en procura a mantener en la mayor medida posible una forma de vida compatible con la dignidad humana. En Colombia, el acogimiento de estos principios y estos derechos lo hemos también referenciado en el bloque de constitucionalidad de derechos de niños, niñas y adolescentes. La primera normatividad que nos refleja un poco ello es la consagrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando nos señala como obligación de los estados en relación con el acceso a la justicia, la garantía del debido proceso en los procesos administrativos y judiciales, la tutela efectiva de los derechos y la obligación en su aplicación de remover los obstáculos que dificultan el acceso a la justicia por parte de los niños, niñas y adolescentes. Se indica entonces que el Poder Judicial en este tipo de situaciones mantiene un rol protagónico y que para ello no es solo se debe dar una aplicación dogmática de la norma, sino se debe hacer una implementación de una hermenéutica jurídica que incorpore estos tratados internacionales que han sido suscritos por el Estado colombiano y que se integran vía constitucionalidad al ordenamiento nacional. Recordemos un poco que el bloque de constitucionalidad se constituye así pues como aquellas normas y principios que sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional de nuestra Constitución política, hacen parte de él en razón a la incorporación expresa que de ellos mismos hace la misma Constitución, tal como se preceptúa en los artículos 44, 93, 94 y 214, numeral segundo, de nuestra Carta Política. Era importante hacer como un poco este recorderis y este paso de el enfoque de género y el enfoque diferencial en torno a sus concepciones y la aplicación en nuestra modulación normativa, para ya centrarnos en la parte legal dogmática del proceso de restablecimiento de derechos. Como sabemos, el proceso de restablecimiento de derechos es un proceso un poco de una naturaleza compleja que fue creado por la Ley de Infancia y Adolescencia a partir de la Ley 1098 del 2006 y se dio como un instrumento para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante su observancia, la amenaza o vulneración de estos. Este está concebido como un proceso especial, ágil y expedito que sirve a los intereses y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, recordando que siempre prevalecerán a los de los adultos involucrados dentro del mismo asunto o proceso. Dadas estas características, el proceso adquiere unos matices que le son propios tanto en el ámbito sustancial como en el ámbito procesal. Es un proceso, el de restablecimiento de derechos, que reúne
principios comunes, no solo al derecho procesal general, sino unos especiales del derecho procesal civil, el administrativo, y unos propios derivados del sujeto de derechos, es decir, de los niños, niñas y adolescentes que se pretende amparar. Esta mezcla de principios y normas de diferentes regímenes procesales hacen entonces que la naturaleza del proceso de restablecimiento de derechos sea especialísima y sea necesario determinar qué derecho prevalece cuando se presentan lagunas, conflictos, zonas grises o dificultades interpretativas. Así, se considera importante señalar en primer lugar que si bien el proceso administrativo de restablecimiento de derechos se desarrolla ante una autoridad administrativa, defensor de familia, comisario de familia o inspector de policía, y por lo tanto el factor de competencia definiría su naturaleza como un típico procedimiento administrativo especial que tiene particularidades establecidas por su propia norma de creación, hace que su naturaleza no sea tan clara a la luz no solamente de los principios del derecho administrativo, sino del derecho civil. El Código de Infancia y Adolescencia sustenta el proceso de restablecimiento de derechos en unos principios, o más bien recoge los mismos principios como entes rectores del propio Código de Infancia y Adolescencia. Principios como el interés superior del niño, que éste cumple una función de carácter interpretativo, y esto es que toda disposición debe entenderse en principio como una función para satisfacer este interés superior de niños, niñas y adolescentes, y cuenta a su vez con una modulación de doble vía porque cuenta con un carácter prevalente, lo que quiere decir que en la resolución de los conflictos o diferencias a todos los actores se le debe dar prevalencia a este principio. Verbigracia significa lo anterior, que en caso de encontrarse un conflicto entre los derechos de un niño, niña o adolescente y otra persona que represente otra categoría, la prelación es darle aplicación al interés superior de niños, niñas y adolescentes y a la prevalencia de sus derechos. El segundo principio sobre el cual se basa el proceso de restablecimiento de derechos es el de la protección integral. Este se constituye o se emerge a través de 4 ejes fundamentales. Primero, el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. El segundo eje consiste en la garantía. Esta garantía se relaciona con la generación de condiciones favorables que permitan el ejercicio integral de los derechos por parte de toda la población infantil y adolescente. El tercer eje va encaminado a la prevención de las amenazas, que proyecta hacia aquellos niños, niñas y adolescentes que están en riesgo de la vulneración, amenaza o conculcación de sus derechos. Y por último, como eje, hablamos ya del concepto de restablecimiento inmediato de derechos vulnerados, amenazados o conculcados. En donde aquí el Estado ya tiene la responsabilidad de intervenir con celeridad con el fin de garantizar la superación de estas situaciones de amenaza, vulneración o conculcación, y para ello pues se determinó a través del Código de Infancia y Adolescencia el proceso de restablecimiento de derechos. Este proceso se dio en el marco del Código de Infancia y Adolescencia, artículos 52, artículos 99 y 100 en un inicio. Ha tenido unas modificaciones en estructura del proceso de restablecimiento de derechos
a través de la Ley 1878 del 2018. Esta reforma del proceso de restablecimiento de derechos en el Código de Infancia y Adolescencia, las modificaciones que se dieron fue en el tema de verificación de garantía de derechos, en la iniciación de la actuación administrativa, ya en el trámite propio del proceso de restablecimiento de derechos, en la búsqueda de la familia extensa, es decir, el grupo de personas unidas por parentesco al niño, niña, adolescente, notificaciones en el seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos y su prórroga, y los términos de control de legalidad, esto es para solicitar y tramitar el proceso o el recurso de homologación. De otro lado, y la reforma al proceso de restablecimiento de derechos adoptado a través de la Ley 1878 del 18, complementó la aplicación que de otrora traía el Código de Infancia y Adolescencia al establecer unas causales de nulidad dentro del proceso de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes y la forma de tramitarlas. De igual manera, dio una definición de la situación jurídica de un niño, una niña o adolescente, con una resolución que deje firme consentimiento otorgado para la adopción y el trámite que debe adelantarse para que produzca los efectos correspondientes. De igual manera, esta reforma introdujo la pérdida de competencia de las autoridades administrativas y o judiciales por el incumplimiento de términos, constituyéndolo como una causal de falta gravísima. Asimismo, también incorporó la competencia, prevención y el conflicto de competencias entre las autoridades administrativas que tienen el conocimiento del proceso administrativo de restablecimiento de derecho, esto es defensores de familia, comisarios de familia y o inspectores de policía. Es importante precisar que dentro de las medidas de restablecimiento de derechos que estaban incorporadas no solamente en el Código de Infancia y Adolescencia en el artículo 52, 100 y subsiguientes, que también ha sido recogido por la Ley 1878 del 2018, están como medidas la amonestación, y este es un llamado de atención que realiza el operador de justicia a los padres o personas encargadas de los cuidados de un niño, niña o adolescente, buscando el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden o que la ley le impone. Comprende esta amonestación la orden perentoria de que cesen las conductas que puedan vulnerar o amenazar los derechos de niños, niñas y adolescentes con la obligación de asistir a un curso pedagógico sobre derechos de la niñez, so pena de multa convertible en arresto. La segunda posibilidad de restablecer los derechos de un niño, niña o adolescente en Colombia es a través de la ubicación en familia de origen o familia extensa, consistente en la ubicación de este niño con sus padres o parientes de acuerdo con lo establecido en la normatividad civil, cuando estas personas ofrezcan las condiciones para garantizar el ejercicio total y armónico de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Como tercera medida, se contempla la ubicación en un lugar de paso. Esta consiste en una ubicación inmediata y provisional del niño, niña o adolescente, y procede cuando no aparecen o los padres o los parientes, miembros de la familia extensa o bien las personas responsables de su cuidado y atención. Esta medida es de carácter transitorio y cuando cesa, pues la autoridad competente entonces deberá decretar otra medida de protección y o de restablecimiento de derechos para mitigar la vulneración, amenaza o inobservación.
De otra parte, también está la ubicación en el hogar sustituto. Esta es una medida de protección provisional consistente en ubicar al niño, niña o adolescente en una familia que se comprometa a brindarle el cuidado y atención necesarios en sustitución de su familia de origen, y esta medida se decretará por el menor tiempo posible de acuerdo a unas circunstancias y unos objetivos que persiguen la restauración, el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y como última medida de restablecimiento de derechos, este dispositivo normativo que la rige habla de la adopción. Ya como la última ratio que se debe dar por parte del operador de justicia en el marco del conocimiento, trámite, procedimiento y decisión del proceso de restablecimiento de derechos. Ya que significa la adopción, ser separado el niño, niña, adolescente de los miembros de su familia y quedar pues a cargo del Estado, de las instituciones que manejan en Colombia el proceso de adopción, cuál es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que hoy no tenemos excusa en Colombia, ninguna de las autoridades u operadores de justicia correspondiente a la relación en lo tocante a procesos de restablecimiento de derechos donde se encuentren inmersos niños y niñas y adolescentes. Obviar no solamente la estructura esencial de este proceso que busca la protección y garantía excepcional de todos sus derechos, sino también, como lo indicábamos en la parte inicial, la aplicación per se que se tiene que dar tanto al enfoque de género como al enfoque diferencial. Y ello está íntimamente relacionado con una pretensión que tiene el ciudadano de su operador de justicia, y es que la justicia no se debe dar solamente desde el punto de vista legal, procedimental, sino el ciudadano también requiere, y en este caso de manera especial niño, niña, adolescente, una justicia material, es decir, que se dé en consonancia con su situación puntual y específica, y por ende así se logrará el reconocimiento y la garantía de su derecho conculcado. Esa sería la más importante conclusión respecto del trámite que se le debe dar al proceso de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes con enfoque de género. Doctora, muchísimas gracias. Doctora Luz Carolina, vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿en qué consiste el interés superior, prevalencia de derechos y protección integral de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, el interés superior, la prevalencia de derechos y protección integral vienen recogidos desde la Convención Interamericana de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es acogida plenamente en nuestro Código de Infancia y Adolescencia, y en la praxis significa que en los juicios, asuntos o procesos donde haya conflicto de derechos o conflicto de intereses, verbigracia, se encuentra el derecho de un niño en pugna con el derecho de su padre, su progenitor o su progenitora, corresponde al operador de justicia aplicar sin dubitación alguna el interés superior del niño, su prevalencia de derechos, para que con ello se consiga ese fin estatuido no solamente en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, sino en nuestro artículo 44, que va a reflejarse en su protección integral y
en el cumplimiento de la finalidad del Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo primero, que nos habla a nosotros que lo que busca el Código de Infancia en Colombia es que los niños, niñas y adolescentes tengan un pleno y armonioso desarrollo y que deben crecer en la familia, en la comunidad, en un ambiente de felicidad, de amor y comprensión. Esto básicamente significa la aplicación de ese interés superior y prevalencia de derechos. Siguiente pregunta, doctora. ¿Es lo mismo un proceso de restablecimiento de derechos a un proceso de protección en el marco de la violencia intrafamiliar? No es lo mismo, tienen unos fines comunes, pero básicamente tienen dos diferencias puntuales. La primera, el proceso de restablecimiento de derechos es un proceso de carácter administrativo, donde en primera fase le corresponde al defensor de familia y o al comisario de familia su conocimiento y como segunda instancia de este al juez de familia. Es un proceso que se encuentra única y exclusivamente regulado en el Código de Infancia y en su reforma, que fue la Ley 18 de 78 del 2018, y que tiene un trámite, un procedimiento allí prescrito y señalado de manera taxativa como las decisiones que respecto de esta situación puede proferir el operador de justicia. Entre tanto, el proceso de protección en el marco de la violencia intrafamiliar donde se encuentre involucrado un niño, niña y adolescente, tiene para su aplicación otro flujo normativo. Adicionalmente, el operador de justicia encargado de ello tiene la envergadura de autoridad de carácter jurisdiccional. Y ahí entonces encontramos una gran diferencia en el marco del proceso de restablecimiento de derechos. Y este proceso de protección en el marco de la violencia intrafamiliar tiene distintas normatividades de aplicación nacional, como son la Ley 294 de 1996, la Ley 575 del año 2000, la Ley 1257 del año 2008, el decreto 652 del 2001, el decreto 4799 del 2011 y en los correspondientes también el decreto de la acción de tutela 2591 de 1991. Y en uno y en otro proceso, las decisiones que se toman por el operador de justicia, además de tener una concepción dogmática distinta, también tienen un alcance en la praxis y en la garantía y protección de esos derechos distinta. Vemos que en el proceso de restablecimiento de derechos encontramos un poco, es de carácter más restrictivo, como lo mencioné hace un momento, al denotar cada una de las posibilidades que tenía el operador de justicia al disponer o decidir este tipo de asuntos. Entre tanto, en el proceso de protección en el marco de la violencia intrafamiliar, aquí el operador de justicia tiene una gama más amplia de dispositivos al momento de tomar la decisión y por ende de hacer la garantía y protección de estos derechos, tal como lo estatuye puntualmente el artículo 17 de la Ley 1257 del año 2008. Y finalmente, la otra gran diferencia entre el uno y el otro también es el término de duración. El proceso de restablecimiento de derechos es un proceso que tiene una duración legal muchísimo más grande que un proceso de protección en el marco de la violencia intrafamiliar, ya que este último, al tratarse de una acción constitucional, tiene exactamente lo mismo de una acción de tutela, es decir, 10 días para su resolución. Un agradecimiento muy especial a la doctora Luz Carolina Tamayo Gómez por su clara y ponderada explicación sobre las acciones inmediatas
dirigidas a restaurar la dignidad de los niños, niñas y adolescentes a partir de medidas administrativas y atención e intervención de acuerdo a cada situación en particular, tal y como lo mencionó, doctora. Muchísimas gracias también por la importante, lo que resaltó en cuanto a las transformaciones sociales en escenarios que aseguren un efectivo goce de derechos en la primera infancia, la niñez y la adolescencia. De nuevo, doctora, nuestros agradecimientos. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que interactúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias, doctora, de nuevo nuestros agradecimientos. Un feliz día para todos.